Hola, buenos días. Bueno, estamos aquí reunidos para evaluar la tesis doctoral de la doctoranda Raquel Herrera Ferrer, bajo la dirección del doctor Jordi Alberic, de la Universidad de Granada, y del doctor Lluís Codina, de la Universidad Pompeu Fabra. El tribunal está compuesto por el doctor Pere Freixa, de esta universidad, por la doctora Gemma San Cornelio, de la UOC, y por mí misma de la UB, Laura Baigorri. Entonces, la tesis doctoral, no he dicho el título, perdón, es Érase unas veces, análisis de las filiaciones en obras narrativas digitales. Y, si les parece, bueno, a partir de este momento procedemos a la defensa de la tesis y posteriormente tendremos las intervenciones tanto de los directores y de este tribunal. Tiene la doctoranda ahora entre 30 a 40 minutos, más o menos, para defenderla. Muchas gracias, doctora Baigorri. Antes que nada, quería agradecer al tribunal su interés y dedicación por esta tesis. Quería dar las gracias a la Universidad Pompeu Fabra por haber dado cabida a esta investigación. Muy especialmente quería también dar las gracias a mis directores, Jordi Alberic y Lluís Codina, sin el apoyo de los cuales no habría podido realizar este trabajo. Por supuesto, a todos mis colegas profesionales, mis diversos trabajos para acompañarme en todo este proceso doctoral tan intenso. Y, claro, muy especialmente a mi familia y amigos por apoyarme siempre. Comienzo la presentación. Siempre me ha gustado contar historias. Leerlas, verlas y escucharlas. Aunque no me gusta que me cuenten cuentos. Pero eso también es otra historia. Cuando era niña me contaron la historia de Ulises. Y la Odisea me fascinó hasta el presente. Escribía, leía, veía películas, series antes de que fueran objeto de culto. Estudié comunicación audiovisual para seguir contando y escuchando historias. Pero entonces algo hizo clic dentro y fuera de mí. Nos conectamos a Internet y decidí seguir al conejo por esa madriguera. A continuación introduzco el índice a esta presentación. Hablaré brevemente de mi perfil profesional vinculado a esta investigación. Comentaré también el objeto de estudio, la obra narrativa digital, los 3 objetivos de investigación que se han derivado de él y las conclusiones a esta tesis. En primer lugar, quería comentar mi faceta de traductora. Es muy importante vincularlo a esta tesis porque la traducción me ha conectado directamente con el estudio de la narrativa. Soy traductora literaria en comunicación y arte. Aquí se pueden ver varios ejemplos de las publicaciones Hypertext de la UPF, Arnodas de la UOC. Asimismo, de novela, unos ejemplos, algunas novelas de H.G. Wells como La máquina del tiempo y J.P. de Douglas Coupland. Este conocimiento de la narrativa no solo ha sido a nivel textual, sino también a nivel visual e hipertextual. Y considero que este bagaje es importante para comentarlo en relación a mi investigación presente. Lo veremos pronto. Asimismo, poseo una faceta de investigadora y docente. Soy autora del ensayo Tempus Fugit, el relato interactivo, donde a principios de la década pasada introduje el concepto de relato interactivo en el ámbito del arte y de los CD-ROMs pasando hacia Internet. Soy asimismo, desde hace unos años, docente de comunicación y arte digital, marcos teóricos que han aparecido en esta investigación. Y también me resulta muy importante divulgar los temas de actualidad en comunicación y arte a través de mis perfiles de SlideShare, Academia, y para quienes seguramente lo conoceréis, mi blog Tempus Fugit. Estos 2 bagajes conectan la narrativa con la comunicación y el arte. Es por ello que me ha interesado mucho desarrollar como objeto de estudio la obra narrativa digital. ¿Qué es la obra narrativa digital?
Tres vertientes a destacar. Se trata de una obra, no solo un objeto comunicativo, narrativa que en mayor o menor medida posee estructura narrativa y narración o relato. Esto es muy importante porque nuestra sociedad se basa en un bagaje del continuo aristotélico, de una narración con planteamiento, nudo y desenlace, con personajes muy bien definidos, con puntos de giro. Este continuo se ha mantenido hasta el presente. No obstante, cuando hablamos de narrativa digital, tenemos en cuenta diversas combinaciones posibles de narración. Puede ser lineal o no lineal, puede ser multilineal, puede ser o no interactiva. Este concepto intenta abarcar todas esas posibilidades de la narración contemporánea. Y la última vertiente, la vertiente digital, hablamos de una narración que posee texto, imagen estática y movimiento, sonido y que aparece directamente en línea. Hoy en día toda creación aparece en mayor o menor medida en línea. El marco temporal de esta investigación es aquel que se atribuye al contexto de la sociedad red, según Manuel Castells, o postindustrial, desde 1994, la fecha en que podemos atribuir el nacimiento del NetArt hasta el momento en que empezó a realizarse esta investigación. La pregunta que nos hacemos para esta tesis en concreto. Tenemos un objeto de estudio que es la narrativa digital. ¿Qué podemos estudiar en ella? Hemos escogido el contexto, los antecedentes. Consideramos que la narrativa digital es un objeto de estudio presente. ¿Cuál es el pasado, el trasfondo, para situar, contextualizar mejor este objeto de estudio? Denominamos a este pasado, a estos antecedentes, las filiaciones. La pregunta resumen sería ¿de dónde procede la narrativa digital? El tribunal ha podido consultar en las páginas 6 a 8 de esta investigación una serie de preguntas de investigación genéricas y concretas que han acabado calando en tres objetivos. Objetivos desglosados de investigación respecto a la obra narrativa digital. Identificar las filiaciones o antecedentes en obras narrativas digitales, en el objeto de estudio, diseñar un sistema de análisis genealógico para estas obras y, muy vinculado al segundo objetivo, aplicar este sistema de análisis a estudios de caso. Vamos por el primer objetivo. Este primer objetivo, identificar las filiaciones, se basa en buscar los antecedentes directos o indirectos, mejor dicho, de obras narrativas digitales, recurriendo a la técnica y método de investigación que es la genealogía. ¿En qué sentido? En el antecedente de investigación genealógica que fue Friedrich Nietzsche y su genealogía de la moral respecto a la transvaloración y cómo las ideas de Nietzsche han calado en las investigaciones de humanidades y ciencias sociales del siglo XX, sobre todo en autores como Foucault, a través de su arqueología del conocimiento, su análisis de discontinuidades, de distorsiones, de lo que sería la historia con H mayúscula. Esta investigación conecta con este tipo de enfoques en el sentido de que se cuestiona el modelo aristotélico, la narrativa con N mayúscula. Se piensa cómo se estudian las narrativas y esa pluralidad se estudia a través del concepto de narrativa digital. Pero ¿cómo se ha acotado este análisis de las filiaciones? ¿Cómo se ha definido estos antecedentes directos o indirectos? En este sentido, la Real Academia nos ofrece unas definiciones muy interesantes y muy útiles porque tanto el concepto de antecedente como de filiaciones y los de herencia nos remiten a dos posibles ideas. La directa, la idea de familia, de padre a hijo, entre dos obras, por ejemplo, y la indirecta, la idea de afinidad, una filiación que no es tan evidente. Para especificarlo aún más, hemos buscado esas filiaciones, digamos, directas o indirectas, a través de obras, tanto de arte como teóricas, volúmenes de reflexión, como autores, es decir, artistas creadores de obras y teóricos autores de monografías, etc. En este caso, como se trata de un análisis genealógico más amplio, se ha ampliado el marco temporal, que incluye tanto el periodo industrial como el postindustrial, es decir, más o menos entre 1900 y el momento en que empezó a redactarse esta investigación. Como comentaba anteriormente, este primer objetivo de investigación se ha basado mucho en la combinación, en la multidisciplinaridad proporcionada por los marcos teóricos de arte contemporáneo y digital
y de comunicación de masas y digital, así como del conocimiento de la genealogía. Como comentaba, no se trata de una investigación filosófica, sino de una investigación de comunicación y arte, por lo tanto se trata de las derivaciones de esa genealogía. En este sentido es muy importante destacar como el resto de la investigación, los otros objetivos que hay, también se han visto impregnados de estos marcos teóricos, si bien, como veremos en el segundo objetivo, el marco de arte cobra mucho más peso. Resumiéndolo con un esquema, identificar las filiaciones en obras narrativas digitales se concentra en el periodo de sociedad industrial y sociedad-red, a través de obras y autores específicos, y lo que es más importante, a través de lenguajes artísticos de literatura, cine, vídeo y postmedia. ¿Qué entendemos por postmedia? La confluencia de esos lenguajes artísticos en los últimos años. Tomamos el concepto de postmedia de Félix Guattari de 1990, un texto breve poco conocido de los últimos años del filósofo. Tenemos en cuenta que este concepto se ha utilizado en análisis de cultura digital de manera habitual y de este modo abarcamos una investigación temporal amplia que nos permite identificar diversos tipos de filiaciones narrativas. Existen otros lenguajes artísticos que poseen elementos narrativos, no obstante, se han elegido estos como los más adecuados para poder diferenciar los tipos de filiaciones posibles. Una vez presentado el primer objetivo de investigación sobre las filiaciones, procedo a presentar el segundo. En el primer objetivo se han descrito las filiaciones, se han identificado a través de vertientes. Ahora queda pendiente una tarea muy importante, que es ver cómo se relacionan la narrativa digital, las obras narrativas digitales con estas filiaciones, qué hacemos con ellas, cómo las vinculamos. Para ello tenemos que diseñar un sistema de análisis y como nos basamos en filiaciones será un sistema de análisis genealógico. Los pasos son seleccionar un corpus de obras narrativas digitales para extraer 3 casos de estudio, como veremos, del periodo comprendido entre el 94 y el 2011, del periodo en el que se identifican las obras narrativas digitales. Posteriormente, seleccionar la metodología de análisis para realizar estudios de caso. Lo veremos pormenorizadamente enseguida. Como decía antes, en este segundo objetivo es muy importante destacar el marco teórico adaptado del mundo del arte. A mediados del siglo XX, Danto, digamos, no sé si llamarla, bueno, enuncia una teoría de lo que sería el mundo del arte, de cuál es el contexto de lo que se considera artístico. Una década más tarde, en Sociología del Arte, Becker ofrece una definición, digamos, ampliada de este mundo del arte. El mundo del arte es aquel en el que se identifican obras, artistas, un público capaz de reconocer las obras y un sistema del arte que comprende diferentes elementos entre sí. Se considera que hay, en el contexto del arte digital de los últimos años, estos mismos elementos están presentes y son diferenciables. Por lo tanto, se propone la idea de mundo del arte digital para comprender este periodo y a los agentes y instituciones y obras que están implicados. Pero, como decía, vamos a ver un poquito más a fondo cómo se hace el diseño del sistema de análisis. Es importante pormenorizarlo. Primero, la selección de obras. ¿De dónde se extraen las obras? Seleccionar recursos del mundo del arte digital. ¿Cuáles son estos recursos? ¿Cuáles son los recursos relevantes? Se consideran recursos de 3 tipos: muestras, galerías y exposiciones virtuales, repositorios, archivos y bases de datos de arte digital y publicaciones, revistas y libros sobre arte digital. Después de una criba exhaustiva de los recursos existentes en estas 3 facetas, se concreta que en lo que respecta a la detección de posibles obras narrativas digitales, las muestras más interesantes son las que pertenecen a Whitney Artport y Gallery 9, que serán como una especie de galerías virtuales, una de ellas todavía operativa, la otra no. La exposición Donde y Durante, comisariada con Juan Martín Prada para la Noche en Blanco de hace 8 años. Son, como decía, recursos muy seleccionados. En el caso de los repositorios, los recursos
a los que se acude son el archivo Aleph Arts de español, Turbulence de Estados Unidos, Database of Virtual Art, que es de origen austríaco, Electronic Literature Collection, volúmenes 1 y 2, que específicamente trata sobre obras de literatura digital, lo que podríamos considerar una subcategoría de obras narrativas digitales, y Rhizome Art Base, que posee todo tipo de obras de arte digital. También, en el caso de las publicaciones, después de cribar las existentes para detectar obras narrativas digitales, se ha seleccionado Art and Electronic Media de Edward Shanken, Arte y Nuevos Medios de Mark Rife y Rina Hanna, Internet Art de Rachel Green, Digital Art de Christian Paul y la revista Mínima, que se publicó en España durante varios años. Selección de obras. Los recursos cribados, los 3 tipos de facetas en los que se sitúan. A partir de aquí se extrae un corpus de 100 obras narrativas digitales, es decir, que el vaciado de estos recursos permite extraer un corpus, digamos, estudiable. 100 obras que se consideran óptimas para el estudio de la narrativa digital. Estas obras aparecen como anexo al final de esta investigación, como han podido comprobar. De manera más específica se busca reforzar su legitimación a través de dos cuestiones: si cada obra se vincula con vertientes de filiaciones narrativas y si cada obra se vincula con recursos específicos del mundo del arte digital. Todas las obras poseen su interés, su relevancia, su utilidad, su representatividad, pero se ha considerado que de las 100 seleccionadas había 3 en concreto que podían satisfacer mejor estos requisitos. Las obras en cuestión son The Intruder de Nathaniel Booking, una obra más de tipo vinculada al movimiento de NetArt y con elementos de videojuego, veremos un poquito después. Lluvia sobre el mar de Young Hai Chan Heavy Industries, una obra de carácter textual pero con imagen móvil, y Waiting de Gregory Chatonsky, una obra de vídeo con flujos de Internet. Periodos temporales: 98-99 de Intruder, Lluvia sobre el mar 2002, Waiting 2006. Queda pendiente comentar la segunda parte de este segundo objetivo de investigación. De acuerdo, hemos seleccionado un corpus, hemos elegido 3 obras como casos de estudio, pero ¿cómo vamos concretamente a hacer el examen de esos 3 casos de estudio? ¿Cómo vamos a llevar a cabo esos estudios de caso que realizamos en esta investigación? 2 partes a destacar: una ficha técnica de cada caso de estudio, aportando autor, año, nacionalidad, las herramientas principales que han aparecido y la URL o URLs de acceso. Aquí tenemos un tema muy importante de obsolescencia, en el sentido de que las obras de este periodo que se ha estudiado, en algunos casos o desaparecen o dejan de estar online. Se ha intentado, de algún modo, tener en cuenta esto e incluirlo en la investigación. Y luego, una segunda parte, análisis de caso de estudio, con elementos. Todo lo que he comentado hasta ahora a nivel de marcos teóricos de comunicación y arte y los enfoques genealógicos, obviamente nos apunta hacia una investigación de carácter cualitativo, una investigación con un enfoque interpretativo crítico, por decirlo de alguna manera. Específicamente, las técnicas que se han tenido en cuenta para este análisis de cada caso de estudio son las de análisis de contenido y análisis del discurso. Análisis del contenido más presente en el contexto de producción de la obra, como se produjo, aquí comentando un poco el tema de la obsolescencia que mencionaba. El acceso, como decía, pues si tiene directamente desde la página principal del artista o posee una URL propia, etcétera. Asimismo, antecedentes de exhibición y difusión que ya se habían tenido en cuenta brevemente para la legitimación externa en el mundo del arte, es decir, concretamente, por ejemplo, de Intruder, todas las muestras en las que ha aparecido, los libros en los que se ha citado, para demostrar su relevancia como obra narrativa digital dentro del mundo del arte digital. Y luego, y muy importante, el análisis del discurso. Este análisis nos remite al primer objetivo de investigación. En el primer objetivo de investigación hemos identificado y descrito una serie de filiaciones narrativas por autores y obras y según las vertientes de literatura, cine, vídeo, postmedia. Pero no todas las filiaciones narrativas van a aparecer en cada una de las obras. Obviamente, en cada caso detectaremos unas u otras. Pero el objetivo ha sido, obviamente, que las que hemos descrito abarcarán todas las posibles casuísticas, situaciones, ¿no? Contenidos de las obras, en definitiva.
En este sentido, dentro de las filiaciones narrativas del primer objetivo de investigación, se buscan las filiaciones detectadas. ¿Cuáles son aquellas filiaciones que se detectan en cada obra? Y dentro de estas filiaciones detectadas, dos aspectos a destacar. La vertiente de filiaciones explícitas e implícitas. Volvemos otra vez al juego del principio, la combinación de ascendentes directos e indirectos. Las filiaciones explícitas conectan más con ascendentes de carácter directo, lo que de algún modo vemos en la obra, y las implícitas son más contextuales, a menudo teóricas, y conectan con un ascendente de tipo más indirecto. Y por último, un punto de resumen de estas filiaciones, un poco para sintetizar lo que se ha dicho en cada caso de estudio. Muy bien. He presentado el primer objetivo de investigación, el de la identificación y descripción de las filiaciones. He presentado el diseño del sistema de análisis y el último paso es mostrar su aplicación. La mejor manera de hacerlo me ha parecido que para una presentación breve como la de hoy era sencillamente presentar las filiaciones explícitas muy brevemente y entonces mostrar unas imágenes de cada obra, no solo estas capturas, sino un poquito de vídeo. Vamos con el primer estudio de caso, The Intruder, de Natalie Bucking, Estados Unidos, 99. Las filiaciones explícitas han sido, a nivel literario, el cuento La intrusa de Borges. La artista ha tomado el cuento de Borges, lo ha traducido y lo ha adaptado a imágenes y también ha mantenido texto. Y la poesía de vanguardia. Las cinematográficas ha sido el western como género cinematográfico. Las videográficas han sido los videojuegos de arcade, los videojuegos históricos. Las postmediáticas han sido concretamente la literatura digital como un posible subgénero y el NetArt también como posible subgénero de arte digital. Pero lo vemos mejor con las imágenes. Aquí, como comentaba, la obra estaba en la página del artista. Hoy en día se puede acceder, pero presenta dificultades porque usa Director y se ha optado por no actualizarlo, así que afortunadamente el artista John Cates grabó, digamos, una versión de esta obra. Esta obra posee 10 pantallas, como un videojuego. Lo que ha hecho el artista John Cates es grabar una partida, digamos. Hola. Pues lo tendré que mostrar así, lo siento. Siempre problemas técnicos, por supuesto, ¿eh? Eso que no falla. La afiliación videográfica de arcade, muy evidente. Pero, como se puede comprobar, el elemento visual y el textual están estrechamente vinculados, no se supedita todo a lo visual. Es muy importante la presentación evidente. Esto es una historia de Borges, pero que se cuenta en 10 juegos. La referencia literaria de la poesía visual de las vanguardias, con este mate y este texto que cae. Son juegos muy antiguos que se remontan por lo menos a la década de los 20 y obviamente antes, ¿no? I set down the story now, if I'm not mistaken. A brief on the tragic road to heart and society. Dejo un poquito más porque quería mostrar el siguiente juego. Y de nuevo una referencia videográfica muy importante a los juegos tipo Space Invaders. No obstante, el elemento textual no desaparece. Esto va a ser una constante en todos y cada uno de los 10 juegos. Así como comentaba, el elemento del western. El cuento original se basa en la pampa argentina y lo que ha hecho Bucking es americanizarlo
hacia el norte, digamos, ¿no? Muy bien. El segundo estudio de caso, Lluvia sobre el mar, de Yonhap Chan Heavy Industries, una pareja de Corea del Sur y Estados Unidos. En primer lugar, las filiaciones literarias. De nuevo aparece la poesía de vanguardia, pero también el modernismo anglosajón, en términos, por ejemplo, de flujo de conciencia, uso de la segunda persona. Las cinematográficas, los títulos de crédito de la historia del cine, es decir, la cuenta atrás y cómo los títulos de crédito aparecen como una constante en las películas. Es muy interesante en esta investigación haber detectado cómo, pero esto ya lo comentaré más en las conclusiones, cómo tienden a combinarse tanto elementos del mundo artístico, de la experimentación, como elementos mainstream comerciales en este tipo de obras. Están muy integrados en la creación. A nivel artístico, muy importante, esta es una obra que es solo textual, pero es texto dinámico, ahora lo veremos. La conexión con los rotorrelieves de Duchamp a través de su cine anémico. Los rotorrelieves son como un negativo de esto. Y también a nivel más teórico, pero con efectos prácticos, el cine paramétrico como, digamos, un tipo de cine serial, según lo describió David Bordwell. En vídeo, muy importante la conexión con algunos ejemplos significativos de videoclip que utilizaba el texto, que utilizaba elementos del diseño gráfico integrados en la narrativa de vídeo. Y asimismo, y conectando con el modernismo anglosajón como una derivación un poco peculiar, la segunda persona de la llamada ficción interactiva o interactive fiction en inglés, aventuras conversacionales también conocidas en castellano, como ese género en el que ponías, ve aquí, hace videojuegos, digamos, clásicos. Y por último, pero no menos importante, a nivel postmediático, el hipertexto. Todas las obras de esta pareja se parecen entre ellas. Lo que se argumenta en esta tesis es cómo forman una especie de hipertexto que las vincula a todas, ¿no? No he comentado, muy importante, esta obra, por ejemplo, está traducida en 3 idiomas. Muchas obras de esta pareja es la misma obra, traducida, ellos también son traductores, traducida, en este caso está en inglés, en castellano y en coreano. Y luego, también a nivel postmediático, al ser una imagen totalmente dinámica, a pesar de que es imagen-texto, digamos, de que constituye una forma de cine digital o netfilm. Vamos a verlo, que nadie se asuste, porque esto salta directamente y va muy rápido, pero es normal, ¿eh? No, es que es muy, muy animada. Elemento textual, pero dinámico, uso de la segunda persona, que es inusual todavía hoy en día. Los títulos de crédito, la cuenta atrás. La imagen en movimiento. De algún modo es como si la pantalla de cine estuviera ya grabada. Esto está programado en flash, es distinto que si tú colocas la cámara delante. Es como una versión digitalizada de ese tipo de narración. Y bueno, eso, todas las obras de esta pareja presentan esta tipografía, este dinamismo, bandas sonoras jazzísticas estándares, una relación rítmica entre texto y sonido. Estas obras además son muy divertidas, así que animo a cualquiera que lo desee a navegarlas todas en sus múltiples idiomas. De acuerdo. Entonces, el último estudio de caso, Waiting, de Gregory Shatonsky. ¿Cuáles son sus filiaciones explícitas? Las literarias, poesía de vanguardia y modernismo anglosajón, de nuevo. Es muy interesante como todos esos artistas, aún no siendo, digamos, obras del mismo año, no es lo mismo una obra tecnológicamente hablando del 99 que del 2006. Han ocurrido muchísimas cosas. No obstante, sigue habiendo estos vínculos conceptuales, de alguna manera, visibles en las diferentes pantallas. A nivel cinematográfico, concretamente, muy interesante el vínculo con las sinfonías urbanas dentro del cine experimental, según había teorizado, por ejemplo, Eugenie Bonnet. Él teorizó diversos tipos de cine experimental en el siglo pasado. Y también muy interesante la importancia del cine moderno o modo de representación moderno, como había teorizado
autores conocidos. A nivel videográfico, muy importante en este caso la influencia del videoarte en dos facetas concretas: la biografía, la narración de uno mismo, y el tema de la apropiación. Lo digo porque esta obra lo que hace es, el artista Gregory Chatonsky ha grabado en una estación de París a la gente que está esperando el tren o que va a tomar el tren o que espera a algún pasajero. Son personas expectantes, grabadas, entiendo que sin su conocimiento. Superpone este tipo de vídeo a los flujos que están transcurriendo en Flickr, imágenes, fotos, y en Twitter. La tecnología falla, entonces el artista ha grabado dos versiones. Tiene una versión, digamos, de carácter generativo, en que siempre va variando el contenido, y otra, que es la que yo he utilizado para la consulta, donde él ha grabado también propone un fragmento de este tipo de narración de carácter, como ejemplo, ¿no? Digamos, de lo que él pretende comunicar. La tendencia, argumento, es que de todo espectador es a intentar vincular los fragmentos que se han juntado de manera, digamos, aleatoria. Tendemos a buscar el sentido, aunque en principio de entrada no lo haya, ¿no? En este sentido es muy importante, bueno, ya lo he comentado, a nivel postmediático, la existencia de la web 2.0, las tecnologías de Flickr y Twitter, y también el concepto de flujo dentro del continuo histórico de la estética de la comunicación, según lo propuso el artista Fred Forrest y según también considero que ha calado hasta la actualidad. Esta obra está aquí, la versión se puede consultar directamente entera, y también se puede consultar, como flujo constante. Tendemos a vincular lo textual con lo visual, intentar buscarle algún tipo de sentido. También influye mucho este tipo de música atmosférica que el artista propone para generar un ambiente, digamos, expectante. En ese sentido, las teorías y las aplicaciones sobre el cine moderno nos dan unas claves sobre, bueno, no sabemos si habrá un desenlace aristotélico, seguramente no lo habrá, pero nosotros queremos ver más, queremos saber más, ¿no? Es muy importante también la selección el flujo de imágenes, como, digo selección, pero no sería la palabra correcta, como el flujo de imágenes de Flickr nos muestra cómo cada persona tiende a retratarse a sí misma, cómo cada vez nos comunicamos más a través de las tecnologías de las redes sociales. Muy bien. Presentados los tres objetivos de investigación, identificar las filiaciones, el diseño del sistema de análisis y habiendo presentado los tres estudios de caso, paso a presentar las conclusiones resumidas de esta investigación. En primer lugar, el objeto de estudio, que es la obra narrativa digital, plantea un modelo de creación contemporánea de naturaleza polimorfa, es decir, que posee múltiples aspectos que pueden darse simultáneamente o no, siempre y cuando se trate de una obra artística que posea en mayor o menor medida estructura narrativa y narración, y que sea de carácter digital. En este sentido, y teniendo en cuenta este doble marco teórico de la comunicación y el arte, la obra narrativa digital se desmarca del objeto comunicativo narrativo más, entre comillas, tradicional, es decir, un libro, una película, un vídeo, entendido que son objetos de análisis que siguen estando presentes, pero se propone un objeto un poco distinto. Y al mismo tiempo se permite especificar una categoría particular de obra de arte digital. El estudio del arte digital lleva unos años de recorrido, se propone una categoría más específica dentro de este tipo de obras. En segundo lugar, en relación al primer objetivo de investigación, o identificar las filiaciones en obras narrativas digitales, ha permitido situar a través de obras y autores los principales ascendentes literarios, cinematográficos, videográficos y postmediáticos de estas obras. Reanudo aquí un tema que antes he planteado, en términos experimentales y comerciales. Así, y pese a la importancia de las vanguardias históricas que han aparecido en diversas ocasiones en los tres casos de estudio escogidos,
los antecedentes de las obras narrativas digitales se sitúan tanto en la experimentación artística como en la producción mainstream. No podemos dejar de lado ninguno de los dos elementos para entender, recorridos para entender qué es una obra narrativa digital. Respecto al segundo objetivo de investigación, o diseñar un sistema de análisis genealógico de obras narrativas digitales, ha permitido situar 3 elementos clave para la investigación en arte digital. El concepto de mundo del arte digital, adaptado del mundo del arte, los recursos más relevantes, especificados como muestras, repositorios y publicaciones, y concretamente el corpus de 100 obras narrativas digitales como elementos de análisis de interés, relevancia, representatividad de lo narrativo actual. Se considera que la información aportada por estos recursos, y más específicamente por el corpus, podría someterse a otros análisis disciplinares, como los que se pueden hacer desde el diseño de interacción, la visualización de información y o las humanidades digitales cada vez más importantes. El tercer objetivo de investigación, o aplicar el sistema de análisis a estudios de caso, ha revelado la utilidad de un análisis de tipo interpretativo crítico, tanto de contenido como del discurso, y por lo tanto de carácter cualitativo de las filiaciones. Se considera que este tipo de análisis podría plantearse, extrapolarse a objetos comunicativos que no sean obras de arte, con las adaptaciones necesarias, por supuesto, como los productos periodísticos de los cibermedios, que en esta misma universidad se han estudiado mucho, o las creaciones comerciales transmedia, que por ejemplo en la Universitat Oberta se estudian en gran medida. En resumen, esta investigación corrobora la importancia creciente de la obra narrativa digital como estructura y discurso contemporáneo de la narrativa, que supone una alternativa al continuo aristotélico tal y como lo hemos concebido tradicionalmente. Asimismo, a través del contexto genealógico que aportan las filiaciones estudiadas, la obra narrativa digital plantea su posible hegemonía y no carácter marginal, ya no más, y ampliación de su ámbito de comprensión y aplicación al conjunto de las prácticas culturales de la sociedad red. Es decir, qué tipo de historias vamos a contar o estamos contando en estos últimos años y cuáles vamos a contar, hasta el punto de que lo digital sea pues, tautológico, de llamarlo de esa manera, ¿no? Cómo contamos historias. La propuesta es que no lo hacemos de un modo aristotélico o no tanto, y que podemos analizar este objeto desde un punto de vista genealógico e histórico muy amplio y someterlo a análisis futuros, pues el objeto de estudio da mucho de sí. Muchas gracias. Bueno, pues entonces voy a empezar a dar la palabra a los miembros del tribunal. Hemos acordado anteriormente que haremos todas las intervenciones nosotros seguidas, las 3 intervenciones, y después podrá responder a los 3 a la vez. Yo creo que es bastante más práctico que no ir cortando, ¿verdad? Todo el tiempo. Entonces tiene la palabra, en primer lugar, el doctor Pere Freixa. Moltes gràcies, Laura, i essencialment moltes gràcies, Raquel, per aquest regal que ens has fet escrivint aquesta tesis. Agraïment per haver-la escrit, agraïment per la presentació, per la impecabilitat. Buscava quina era l'expressió, no? I tens 30-40 minuts, i hi haurà tal, doncs sí, felicitats, és de molt agrair. Tots els que hem passat per aquella tribuna sabem els nombrosos cucs, serpents, bitxos estranys que van donant voltes per dins i com a mínim o ho has dissimulat molt bé o ho portes corredíssim. Llavors, tant una cosa com l'altra són, crec, valors afegits a agrair-te i a fer notar. Agraïment per l'escriptura. És precisa, és molt elaborada. Vas construint durant la tesis un fil conductor que, com crec que bé deia ara el Lluís, fa agradable la lectura, fa agradable el seguir i anar passant pàgines, algo cada cop més inusual en l'escriptura acadèmica,
molt inusual a la lectura de papers, tesis i treballs de recerca i que jo crec que és una reivindicació important a fer. Jo tenia la sensació d'anar llegint un fil i al mateix temps sentir com xiu-xiuejos als marges que eren mecatxis, no? Ara he de tallar el fil, però és que m'acaba de donar un indici que l'he de seguir perquè m'acaba de donar una pista que no la vol seguir perquè entenc que té un recorregut i que ha de construir una història amb N pàgines, però és que els marges els està deixant molt poblats de coses. Doncs aquesta sensació de tesis hipertextual quasi, o com amb molts punts de possibles enllaços en els que venia de gust endinsar-se. Crec que és una tesis antiga, en aquest sentit, en el sentit de tesis feta des de l'entusiasme, des de l'apassionament, molt poc en boga amb les tesis que encarreguem ara, no? En un any i mig fes 4 papers, publica'ls, fes-los... No, és antiga. És algú que treballa en un camp, que li agrada el camp en el que treballa, que s'hi apassiona, que decideix que hi vol formar part i que en vol formar part sabent-ne. Sabent-ne vol dir llegint, formant-se, llegint, formant-se i reflexionant. I la tesis crec que fa molt palès aquesta manera o aquesta actitud de la doctorand. Agrair en segon lloc la voluntat pedagògica. I ho dic també en el millor dels sentits positius i també com una de les pèrdues de l'academicisme. Aquesta tesis té molts més discursos implícits dels que es fan explícits. Hi ha molts temes al voltant de què és un exemple, què és un cànon, què és un corpus d'exemples, què és un corpus teòric de no sé què és un model analític, hi ha moltes coses que no s'acaben desenvolupant del tot perquè segurament hagués estat una tesis de 800, 900 pàgines i perquè hi ha com una enorme voluntat de ser pedagògic. Llegia la tesis i estava pensant quan agafi el llibre amb qui sigui Manalla, amb Gustavo Gil, d'aquí poc s'hauran de treure molt poques coses. Hi ha molt poc academicisme molest que caldrà treure perquè això es converteixi en un bon text, lectura. Aquesta voluntat pedagògica jo crec que és important defensar-la perquè dona peu a apostar per un element que tu no l'arribes a verbalitzar així. En el tercer objectiu dius que fas estudis de casos. A mi em vas fer pensar molt amb la idea d'exemplaritat. És a dir, l'estudi de cas, per un economista o per un advocat és cas de tal contra tal, una situació d'inici, estudiar una sèrie de coses que passen i per aprendre, no sé, el que hi hagi. Un estudi de cas en els nostres camps habitualment és agafar una peça que pel que sí considerem que és la peça canònica per intentar construir el cànon, el gran exemple que canonitza això. Jo crec que tu defuges d'aquesta idea de construir corpus canònics i en canvi apostes per l'exemplaritat. És a dir, hi ha obres que permeten que la persona que les veu entengui i comprengui tota la conceptualització que hi ha darrere sense convertir-se en cànon, simplement perquè exemplifiquen molt bé allò que tu estàs volent dir. Això en el nostre camp està poc estudiat, això és un dels punts d'aquestes molles que vas deixant al voltant de la tesis. Això em va fer buscar i, per exemple, vaig descobrir, no ho coneixia, la teva tesis m'ha servit per aprendre moltes coses, també és un agraïment. Doncs, per exemple, per descobrir que en pedagogia de la ciència o pedagogia de la matemàtica hi ha molta teorització sobre això. Què és construir un exemple, què és l'exemplaritat, per què explicar un concepte en abstracte o explicar-lo des de l'exemple té més valor pedagògic o en té menys, o té més capacitat, etc. Jo crec que fas, en aquest sentit, un exercici molt atractiu de convertir l'estudi de 3 casos, que jo no faré servir tant el concepte d'estudi de cas com la proposta de l'exemplaritat de 3 mostres o de 3 peces. Més coses, m'estic perdent, però és habitual en mi, no passa res. La sensació de que el tema de fons de la tesis és la legitimitat
legitimar un tipus de peça d'art o d'obra d'art i buscar mecanismes per qüestionar conceptes com el de ruptura, tradició, continuïtats, discontinuïtats, i és com que això està de fons en el discurs de la teva tesis i tu decideixes que per encarar aquest problema de com situar aquestes obres en el flux, en aquest gran flux de la història de l'art, farà servir una eina, segurament la més difícil que podies triar, que és aquesta que t'has inventat de les filiacions, per intentar no tant sentar novament cànons, sinó per posar sobre la taula evidències. Jo tenia la sensació, llegint la tesi, que estaves fent un exercici de cartografia. Entro a un museu, estic al MACBA, tinc tot de peces i tinc la sort de poder fer com una... Has construït com una realitat augmentada, has construït una capa per sobre, que és com una cartografia que s'ha dedicat a enllaçar aquestes peces entre elles i dir, no, escolta, és que quan tu estàs veient això te'n dones compte que te'n pots anar aquí, te'n pots anar allà. Has fet tot un mapa per sobre. Estàs sentant categories? No, estic dibuixant tota una nova capa, un nou estrat que l'he titulat filiacions, que no és finit, no està acabat, que és singular, que variarà, que si el tornes a fer d'aquí 5 anys amb noves lectures serà diferent i que, per tant, tota aquesta mobilitat em fa difícil defensar-ho. Em fa difícil defensar el seu academicisme, em pot fer difícil defensar el seu academicisme. Em va portar a llegir coses de Javier Aparicio, és un professor d'aquí de la Pompeu, que acaba de publicar Continuïtat i ruptura, gramàtica i tradició en la cultura contemporània. Aquesta sensació que estaves treballant sobre això, què és la tradició, què és el trencament. Les peces que presentes són hereves, penso totes elles, del primer art cibernètic dels anys 60-70, són hereves de tot aquest tipus d'obres. Aquestes obres, des que han aparegut, han estat lluitant per legitimar. Penso que un paradigmàtic és la revista Leonardo, de l'any 68. Farem una revista on finalment artistes puguin parlar d'art i tècnica i demostrar què hi són. Amb una certa sensació de fracàs, tu trenques l'enfocament, no serà art tècnica, no serà el mite renaixentista d'un nou art total, sinó que serà simplement indicar que tothom té a veure amb tothom. Que tota creació, si rasques, pots descobrir-ne filiacions, paternitats, enllaços, vincles, és la gran xarxa. I, per tant, hi ha un discurs molt radical darrere sobre la impossibilitat de la ruptura o de la impossibilitat de l'avantguàrdia pura en el sentit d'actitud realment de ruptura absoluta, perquè és com que demostres que ni en la ruptura o ni en la voluntat de ruptura absoluta mai hi ha aquesta pèrdua de tradició. Jo crec que hi ha molts d'aquests discursos que estan en la teva tesis. Intentava pensar preguntes concretes per fer com una mica tenir la sensació que feia de tribunal. I en la pàgina tal diu tal o diu Pasqual. No me n'he sortit gaire. L'única cosa que deixaria oberta a reflexió és sobre el voltant del concepte de filiació, que m'ha fet també pensar una mica, sobre la seva dimensió singular o si es pot realment extrapolar. És a dir, si busques filiació a internet et sortirà que el concepte de filiació està molt ben definit en el dret. Filiació és el pare d'algú, és algú que adopta tal, té unes casuístiques i, per tant, és un concepte abstracte. Quan tu l'apliques en les teves obres, en els teus anàlisis, els límits entre el que és filiació com a concepte abstracte o el que és la filiació d'una obra singular d'aquella obra i com algo exclusiu reservat a una determinada peça, són uns marges que jo crec que permeten seguir treballant o discutint o donant-hi voltes. I ho deixo obert per si et ve de gust comentar i si no, no passa res. Moltes gràcies per mi, presidenta. Sí.
Ok, gracias. Doy ahora la palabra a la doctora Gemma San Cornelio. Muchas gracias, presidenta del tribunal. En primer lugar, quiero agradecer a los directores por haberme invitado a formar parte de este tribunal. La verdad es que me hizo mucha ilusión porque conozco a la doctoranda y sabía que sería una buena tesis, y esto quiero dejarlo claro de entrada porque no me ha decepcionado en este sentido. Empiezo con unos comentarios más generales de tipo personal y después iré haciendo un recorrido por los diferentes apartados, destacando algunos aspectos que me han parecido relevantes y algunas cuestiones que si después a la doctoranda le apetece comentar, pues retomamos la conversación. En primer lugar, pienso que esta es una tesis relevante, es muy relevante por la temática, por todos estos conceptos que tenemos siempre a nuestro alrededor, como transmedia, storytelling, son los conceptos de siempre, pero ahora los revestimos con otros nombres, pero lo que dejan claro es que existe un interés en estudiar la narrativa y por tanto esta tesis es una buena aportación en este sentido. En segundo lugar, pienso que es relevante por su aproximación multidisciplinar, dado que no es nada fácil encontrar tesis que lo sean, más en su caso, que es desde la comunicación hacia el arte. Es una rara avis en el sentido de que a nadie le interesa el arte si no está muy implicado, al menos esta es mi experiencia, porque son productos, claro, como explicaba antes el doctor Freixa, carentes de legitimación en muchos casos, ¿no? Dentro de los discursos académicos, fuera del ámbito estricto, ¿no? del arte. Luego también destacar a nivel personal también me ha interesado mucho porque me ha hecho reflexionar, poner en relación teorías que hacía tiempo que no revisaba de todos estos ámbitos, de la comunicación, del arte y de la narrativa en especial, porque fue un tema también que me interesó durante muchos años, tanto en la vertiente teórica como en la práctica, ¿no? Vale. Entonces, empiezo a valorar. En cuanto a los aspectos formales de esta tesis, es perfecta y compacta, me parece de una gran corrección, está muy bien escrita y muy maquetada. Todo esto tiene que ver también con la ocupación profesional de la doctoranda, y muy proporcionada en relación a sus diferentes partes. Esto también es importante destacar porque hay muchas tesis que tienen un marco teórico muy grande y cuesta llegar al meollo. Aquí siempre sabes dónde estás. Se agradece mucho los resúmenes, la síntesis de las ideas claves. Aquí hay un gran esfuerzo pedagógico, ¿no? por situar al lector en cada parte, por recordarle todo esto que hemos leído, pues se resume en esto, que es muy de agradecer para el lector. También se aprecia un gran esfuerzo, a mí me lo ha parecido, en cohesionar de forma fluida los contenidos, teniendo en cuenta que yo aprecio como dos grandes momentos en esta investigación. Esto igual es una especulación mía, pero conociendo el anterior trabajo que ha citado el doctor Alberic, publicado en 2002 o a principios de los 2000, y luego una última parte, ¿no? digamos, más reciente, que también se ve un poco en los casos elegidos, puesto que los dos primeros tienen más en común que el tercero, ¿no? que vendría a responder a un paradigma diferente, ¿no? ya más de la web 2.0 o así. En este sentido, creo que se ha hecho muy bien y todo esto está muy bien ligado, muy bien cohesionado. Vale. Vale, por tanto también la estructura está muy bien. La única observación que yo le haría a la doctoranda es que en algunos momentos me ha parecido que la estructura la ha condicionado. La ha condicionado a la hora de escribir, por ejemplo, a la hora de redactar las conclusiones, o en algún momento me ha parecido que, aunque el análisis es muy riguroso y muy bien hecho, he echado de menos un tipo de aproximación más interpretativa o más hermenéutica en algún punto, no sé si en las conclusiones. Sé que después, cuando llegué al final, yo iba leyendo y iba pensando esto, ¿no?
Y al final, en las conclusiones, la doctoranda lo apunta como una de las líneas futuras. Supongo que esto está hecho a propósito. Solamente lo comento para ver si la doctoranda después lo quiere elaborar un poco más en este sentido, no como una crítica, sino como un punto que quizás me gustaría saber más. En relación a los objetivos, las preguntas de investigación son claros, están muy bien formulados y después se desarrollan en su proporción en el resto de la tesis. En relación al marco teórico, también me parece muy correcto en términos generales, todos los autores que se citan son relevantes, aunque también aquí me ha sucedido que y fui a la bibliografía, hay muchos más autores de los que luego aparecen referenciados dentro del texto, y me consta que son autores que la doctoranda debe conocer, pero esto también me pasaba cuando en la metodología elige las fuentes donde va a buscar las obras. Hay algunas que no he encontrado y, bueno, supongo que esto debe ser producido por los criterios que ha utilizado, ¿no? para elegir estas fuentes y no otras, ¿no? Si quiere elaborar un poco esto más adelante. Vale. En cuanto a las conclusiones, también me parecen muy relevantes. En la presentación las ha reforzado más, incluso que en el texto, lo cual está muy bien. Y aunque sí, retomaría aquí, bueno, creo que hay una cosa que la doctoranda debería poner más en valor en las conclusiones, y es su aportación metodológica como resultado de esta tesis, porque todo este modelo de análisis y todo el trabajo que ha hecho esto es una cuestión formal, porque ya sabemos que esta aportación está, ¿no? Es una observación de tipo formal por si la quiere tener en cuenta a la hora de continuar su investigación. Vale, y solo para finalizar, porque también me interesa mucho el tema, ¿no? En cuanto a las filiaciones literarias, hay un autor que estaba todo el rato que me venía a la cabeza, sobre todo en relación al segundo estudio de caso, que es Italo Calvino, que aparece, digamos, como parte del grupo Oulipo, donde formó parte, pero que está... no sé si la doctoranda quiere comentar al respecto de si ha encontrado algún tipo de relación en este sentido. Y ya para finalizar, reiterar mi felicitación a la doctoranda, porque me parece una tesis excelente, y continuar un poco la reflexión que ha comenzado el doctor Freixa en el sentido de la narrativa digital como paradigma, perdón, esto está en las conclusiones, lo he liado, como paradigma actual. Quizás una de las fuentes o de los soportes donde más se está trabajando, esta es una idea que lanzo, no sé ¿qué opinaréis? Es quizás en los videojuegos donde se está desarrollando más este concepto o se está comercializando más, quizás, se está convirtiendo más en mainstream. Bueno, y este sería mi comentario. Muchas gracias y enhorabuena otra vez. Bueno, ahora paso a mi intervención. Lo malo de intervenir la última es que mucha gente ya ha dicho determinadas cosas, entre ellas una, la de presentación impecable, que tengo aquí anotada con la palabra impecable, que te ha costado encontrar, porque realmente la presentación, conforme iba avanzando, es de las más impecables que he visto. Voy a decir, yo también me pasa un poco como al director de tesis, ¿no? Como al doctor Jordi Alberic, que para mí Raquel Herrera es una colega a la cual muchas veces, unas cuantas veces le he pasado textos para que me haga de sparring, ¿no? Entonces ahí recuerdo yo, o me reconozco en la dificultad que supongo que habrá tenido el director de tesis con esta tesis, porque discute todas las cosas y las discute mucho hasta las últimas consecuencias, ¿no?
Y bueno, he abordado este trabajo también pues con mucha ilusión. Me ha gustado mucho ver por fin ya esta tesis de la que he oído hablar a lo largo de los años en varias ocasiones, ¿no? Y he hecho un cierto análisis de ella. Coincido, pues, este tipo de cosas que ya se han comentado antes, ¿no? La estructura y la organización. Es un trabajo que está impecablemente estructurado, está muy bien organizado. Los capítulos están planteados desde una complejidad conceptual progresiva, escalonada. Aunque parezca habitual y sensato esta manera tan clara de plantear las cosas, no es habitual, como decía, menos todavía desde el campo del que yo procedo, que es desde Bellas Artes. Para mí este tipo de tesis, bueno, es la única tesis que he abordado, curiosamente es la única tesis que he abordado de alguien que proviene del contexto comunicacional que habla del arte. Porque normalmente, y con Gemma hemos tenido a veces tesis también, ¿no?, que se leen en el arte de gente que proviene del contexto comunicacional, ¿no?, y que se ha desplazado hasta allí. Y los planteamientos son muy diferentes. Son diferentes, por ejemplo, en cuanto esta tesis es tan científica desde mi punto. Las tesis normalmente que abordan este tipo de temáticas en el contexto del arte son discursivas, son interpretativas, que era algo que también apuntaba la doctora, o algo que nos gusta a nosotros decir, ¿no?, provienen del análisis crítico, que es otra cosa como muy diferente. Son espirales, ¿no? Y son argumentativas. Todas. Y esta es como... En esta tesis la estructura es como la de una mesa de disección, ¿no?, en la cual se van colocando, se va abriendo el cuerpo y se van colocando todos los elementos y después se concluye así. Esto era un cuerpo y se ha quedado descuartizado aquí, ¿no? Y esta mirada analítica comunicacional para mí es un tanto aséptica, ¿no?, pero supongo que después permite todas estas conclusiones tan categóricas al final. Tengo todo muy desordenado, pero me ha encantado esto que ha dicho la doctora Gemma San Cornelio, como es el arte, ese producto carente de legitimación, ¿no? Y esta tesis, bueno, primero que se lo voy a contar a todos mis colegas de Bellas Artes y no les voy a pasar el mail para que te respondan, ¿no? Pero ciertamente nos pasamos la vida peleándonos, ¿no?, por esta legitimación del arte, ya sea en los contextos más institucionales, bueno, o en los más teóricos, ¿no?, en todos los territorios. Nos pasamos la vida, cada vez que aparece una nueva forma de arte, es la gran lucha por la legitimación, ¿no? Y con este análisis legitimas realmente, con este descuartizamiento acabas legitimando este tipo de piezas. Me he ido a otro lado. Me he ido. Bueno, yo sí he hecho algunas anotaciones concretas. Por ejemplo, me falta que quizás aquí explicase como muy brevemente, como preguntas, ¿no?, por qué se han elegido estas obras, qué era lo que tenían estas obras fundamentalmente que no tuvieran las otras, o cuál ha sido, en último término, el criterio para elegir estas obras, ¿no? Porque son 100 obras y me consta que las conoce bien, ¿no? Entonces, ¿por qué estas y no otras obras? Después, yo nunca... bueno, me hubiese costado elegir entre las obras de John Haichao, Industrias. ¿Por qué Lluvia sobre el mar? Y no, por ejemplo, algo que yo creo que hubiese ido mejor conceptualmente para este tipo de análisis, como la declaración de artista, el artist statement. No, pero no sé por qué, ¿no? Entonces, ¿por qué Lluvia sobre el mar y por qué no Dakota, que es la gran obra más referente, o artist statement, ¿no? Esta sería una pregunta como muy, muy concreta. Y después, yo sí tengo unas cuantas peculiaridades que son de mi especialidad, porque esta tesis es muy comunicacional. Y claro, en el pequeño apartado de la videocreación, que es mi especialidad, arte y nuevos medios también, pero sobre todo, pues...
como la he leído muy, muy detalladamente, he encontrado pequeñas cositas que son particularidades. Yo sé que esta tesis no es sobre videoarte, por lo tanto voy a hacer, o sea, perfectamente, ¿eh? O sea, no son defectos, pero son pequeñas cosas que he ido encontrando y que voy a apuntar simplemente. Una es en la página 85, voy a hacer lo de las páginas, pero tampoco son comentarios. Las creaciones cinematográficas del también austríaco colectivo Fluxus. No era austríaco el colectivo, solo como un detalle para arreglar. Es una corriente neodadaísta de artistas de Europa y Estados Unidos que se definen siempre a sí mismos como grupo heterogéneo, internacional y nómada. Se crean en 1962 en Wiesbaden, que es Alemania, que no es Austria. Yo por un momento pensé... Pero a mí este austríaco me ha saltado, ¿no? Bueno, hay otras sobre Pierce Snow, no me voy a poner esto. Hay una aquí, en videoarte, las fuentes bibliográficas fundamentales son 7 y la principal y más recurrente fuente es Michael Rush. Hay muchas alusiones. Y yo he encontrado pues que faltaba un tipo de bibliografía probablemente mucho más histórica, porque has utilizado una bibliografía más actual, pero hay como unos referentes que son las típicas antologías más conceptuales, más o menos críticas, como la de Gregory Badcott, el New Artist Video. Después puedo pasar una relación directamente, es una mención. O la de Sally Joe Pfeiffer y Doug Hall, Illuminating Video, John Hanhart, o la parte más europea de Raymond Bellour, Jean-Paul Falgier, que son muy cinematográficas a la vez también y que sirven un poco para los dos, ¿no? Sí que hay un solo libro que sí que encontraba faltar y que creí que formaba parte mucho de esta tesis, y es la vídeo entre el arte y la comunicación de Nathalie Magnan, porque precisamente habla del vídeo como arte y como comunicación, y estamos en este territorio, es del 97, ¿vale? Y bueno, ya por más cosas. En la página 231 y 232, cuando se hablan de las filiaciones videográficas, me ha sorprendido, y esto solo lo hago como comentario, me ha sorprendido que se buscase en el videoclip o en la televisión. Yo creo que es la contemporaneidad misma lo que ha arrastrado a buscar y a trabajar en obras mucho más actuales y contemporáneas, ¿no? Pero, por ejemplo, estamos hablando de las filiaciones de la obra de Lluvia, y, por ejemplo, Gary Hill es uno de los grandes precedentes y de los pioneros en trabajar con el lenguaje, sobre todo en sus primeras obras, ¿no? Entonces, has recurrido antes al videoclip, que es al fin y al cabo un remix, una reapropiación, antes que como a esa fuente básica y paradigmática de un pionero que es Gary Hill. Otro comentario es la mención a Spat de Cinema de Jean Youngblood como filiación cinematográfica. Y cuando se trata de una obra muy, muy dual, es casi, yo antes que dual diría bipolar, porque habla más de lo que está más allá de lo cinematográfico, ¿no? Está hablando en el Expanded Cinema casi de lo videográfico que está apareciendo, ¿no? Y es el vídeo, no el cine, quien mejor ejemplifica esta ruptura con el lenguaje cinematográfico tradicional, clásico, y con el lenguaje televisivo. Y ya por último, esto lo pensé después, no son anotaciones hechas mientras leía la tesis, sino una anotación hecha a posteriori, ¿no? Me acordé de una frase, me acuerdo bastante a menudo de esta frase de Chantal Akerman, que dice: en arte, para que se conmueva el alma, debe conmoverse el ojo. Entonces, estamos analizando una serie de obras artísticas durante todo este tiempo
Y anteriormente, el doctor Jordi Alberit hablaba en su conferencia de una serie de cualidades estéticas como original, copia. Hay otra ya bastante caduca y trasnochada, que es la de lo bello, ¿no? Y que a mí me problematiza mucho y que me ha recordado, y lo voy a utilizar, el concurso de mi plaza de titularidad hace muchos años. Como yo pertenezco a un ámbito, aunque sea de imagen, departamento de diseño e imagen, pertenecemos por cosas de estas totalmente burocráticas, académicas, institucionales, pertenezco al ámbito de escultura, con lo cual cada vez que se juzga una plaza, el tribunal viene del ámbito de escultura y para arte y nuevos medios vienen catedráticos escultores, claro. Eso es un pequeño drama siempre y todos lo sabemos. Y en la defensa de mi titularidad la orienté al NetArt. Dije, de perdidos al río. Y la orienté hacia el NetArt, arte y nuevos medios, etc. Y había unos señores catedráticos bastante mayores y uno de ellos, al final de todo, no pudo evitarlo y me hizo la reflexión de, es que claro, obras de NetArt, obras digitales, es que claro, si lo comparamos con el David de Miguel Ángel, y claro, dices, no estamos hablando de la misma liga, ¿no? Sin embargo, vuelvo a enlazar otra vez con lo de Chantal Akerman, ¿no? Esto de que en el arte, para que se conmueva el alma, debe conmoverse el ojo. Claro, el objetivo de este tipo de obras son artísticas, pero el objetivo no es que se conmueva el alma, sino que se conmueva el cerebro. Son obras básicamente conceptuales, todas ellas. Estéticamente, bueno, tendrían determinados problemas, ¿no? Estamos en otra liga. En último término, yo creo que lo que deben conmover o pueden conmover es el alma, pero vía cerebro, ¿no? Estamos hablando de otra cosa completamente diferente, pero sí que traslado aquí, o te traslado por si quisiera responder, ya sé que son muchas cosas, ¿no? O reflexionar sobre la problemática que tienen este tipo de obras desde el punto de vista estético, no estético de filosofía, sino sobre el tipo de resolución estética de estas obras. Es durísima, son obras conceptuales. Sin embargo, hay algunos autores que sí que trabajan más como si estuviesen trabajando con poesía visual. O sea, recuerdo siempre a Francesc Torres. Francesc Torres es absolutamente conceptual, pero todas sus obras tienen una resolución estética impecable, ¿no? Y todas estas obras que hemos visto, cualquiera que pudiera seleccionar yo también, todas las del NetArt, su resolución estética es, en el contexto del arte, bueno, este señor podría volver a decir eso, es que si yo lo comparo con el David de Miguel Ángel, no. Y bueno, eso es lo último. Bueno, y por último, aunque me haya olvidado, agradecer sobre todo la invitación a esta tesis, porque a mí me ha parecido un trabajo muy, muy interesante y un trabajo excelente. Muchas gracias por las sucesivas intervenciones. Son ideas en conjunto muy, muy interesantes y todas las aportaciones que se han ofrecido y todas las añadidos, extensiones, los voy a tener muy en cuenta en el futuro. Como son muchas ideas, voy a ir persona por persona, que así todo ordenado, mejor. Si les parece bien. A ver, comenzando por el doctor Freixa. El tema de fondo, sí, obviamente es una preocupación personal y yo creo que también profesional de todos nosotros, el tema de la legitimidad, efectivamente. Y todos los conceptos que ha planteado, obviamente los he tenido muy en cuenta. En esta investigación, bueno, en todo lo que hago, es muy importante, esto es extrapolable a cualquiera de las intervenciones, pero de dónde vengo, académica y profesionalmente, eso me marca muchísimo, ¿no?, a la hora de investigar. En comunicación hay una cierta esquizofrenia investigadora, por llamarlo de alguna manera, entre investigar productos e investigar obras artísticas. El cine se trata como arte en muchas ocasiones. En ese sentido, la lucha por la legitimidad es incesante. Lo que ocurre es que, por ejemplo, en una facultad de comunicación
creo, mi experiencia es esta, el cine está totalmente consolidado, el videoarte tiene un lugar un poco peculiar y el arte digital, hay muchos investigadores que se esfuerzan el grupo mismo Digidoc con el que colaboro se esfuerzan por promoverlo y defenderlo, pero sigue siendo un territorio resbaladizo y la velocidad de adaptación a estos cambios, pues claro, no es tanta como para empezar a incluirlos como objetos de estudio. De ahí, evidentemente, el tema de la legitimidad es muy importante. A nivel metodológico, obviamente, esto genera esta especie de disección, que sí que se ha comentado posteriormente, o cartografía. Estas palabras son muy bonitas, gracias por ponerlas sobre la mesa. Yo lo que he intentado en todo momento es satisfacer los requisitos del rigor académico, que yo creo que en ese sentido son muy marcados y cada vez lo son más para todos nosotros a nivel de investigación. Yo vengo de un bagaje, digamos, de un interés muy ensayístico, yo lo defiendo. En cualquier situación, el poder escribir de una manera razonada y argumentada el ensayo, pero comprendo que a nivel académico hay que satisfacer una serie de requisitos que te obligan muchas veces a estructurar en gran medida y a dejar pocos cabos sueltos, a pesar de que tú puedas de algún modo abrir muchas perspectivas. También de cara al futuro es interesante para cualquier investigador dejar todos estos cabos sueltos para poder tirar de otros hilos. Y también una cosa que no hemos mencionado, pero de poder colaborar con otras personas, de decir, yo investigo esto, tengo estos cabos sueltos, si quieres podemos trabajar juntos, ¿no? Volviendo concretamente al tema de la legitimidad, para mí es muy importante, dado que siempre me han interesado las narrativas, como he dicho en la pequeña presentación informal, porque para mí la narración es creación de sentido. Entiendo todas las filosofías, teorías que dicen que la narración no necesariamente es la única manera importante, pero yo creo que es una cuestión personal ideológica. Me interesa muchísimo el análisis de la creación de sentido. Entonces la legitimidad entra dentro de eso, pero es una preocupación mucho más amplia que me gustaría que fuera incluso filosófica, pero es demasiado complejo, así que vamos paso a paso, ¿no? ¿Qué más? Como decía, se percibe mucho mi manera de ver el mundo en esta investigación, la imposibilidad de ruptura absoluta, la pérdida de tradición, nadar entre varias aguas, aprovechar que hoy en día tienen cabida investigaciones de tipo multidisciplinar, como antes quizá era más difícil. En la facultad estudiamos, mi formación primera en este tema viene de la universidad, afortunadamente, de estética digital, pero todavía digamos que la diferenciación de medios o de lenguajes estaba muy marcada, con lo cual así me formé. Pero claro, entre finales de los 90, cuando empecé a estudiar ahora, han cambiado tanto las cosas, han confluido tanto de esta manera posmediática, que me he visto como obligada a ver cómo yo dialogo profesionalmente con la tradición y con la ausencia de ella, con unos cambios que han sido absolutamente vertiginosos, ¿no? En este sentido, esta es una primera aproximación, siguiendo con las ideas del doctor Freixa. Sí, a la dimensión singular de las filiaciones, al nivel de estas obras artísticas, que no solo son objetos comunicativos, pero en las conclusiones ya planteo algunas conexiones posibles. Me gustaría disponer de más tiempo para poder ahondar, dado que además conozco la investigación de otros profesionales que realizan análisis no tan distintos del mío en campos comunicativos o artísticos. Yo estoy más familiarizada con los de comunicación, de Facultad de Comunicación, Departamento de Comunicación. Me interesan mucho los artísticos, porque conozco menos cómo una Facultad de Bellas Artes trata la narrativa. Entiendo que es una relación sumamente compleja, ¿no? Que toda la bibliografía que he leído aquí solo está resumido en esta primera parte de consideraciones preliminares. Me ha interesado muchísimo, lo leí hace años y lo releí para la tesis, toda la investigación de Malcolm Lighthizer sobre la narrativa como hegemonía, todo el discurso marxista, porque claro, eso no es lo que aprendes en una facultad de comunicación. En la facultad de comunicaciones la narración puede ser de muchas maneras, en arte la narración es algo absolutamente sospechoso, temible, vectorial, ¿no? Entonces, conjugar esas perspectivas me parece que da muchísimo juego porque es tomar lo mejor de los dos mundos, ¿no? De alguna manera. Lo veremos en todo caso. Me gustaría mucho ahondar en este tipo de extrapolaciones. Respecto a las intervenciones de la doctora San Cornelio, agradezco mucho las referencias a la relevancia. Me parece que no he mencionado en la presentación porque iba muy rápido lo importante que ha sido para mí al definir la obra narrativa digital, como otros conceptos muy actuales en el presente los considero incluidos dentro. He querido definir una categoría mucho más amplia. Así, transmedia o storytelling están dentro, a pesar de que yo tengo una visión un poco
conflictuada, como dicen los latinos, respecto al concepto de storytelling, que hoy en los últimos años ha tendido a utilizarse más en marketing o en comunicación política que en arte, que era storytelling igual a contar historias, no a contar cuentos, digamos, ¿no? ¿Qué más? La elección de las obras ha aparecido más adelante en la intervención de la doctora Baigorri, pero creo que aquí con la intervención de la doctora San Cornelio lo puedo... Evidentemente quería que las tres obras, en la medida de lo posible, respetando la representatividad y variedad, no fueran del mismo año, no fueran del mismo periodo, porque han pasado tantas cosas en 20 años que si tomaba 3 obras de Netart, la tesis sería de una cosa, pero no de muchas otras. De ahí la elección de la obra de una artista de Netart consagrada como Natalie Buckin a finales de los 90, una obra peculiar, como es la creación de Yang Haichan, y luego empezar a ahondar en la creación 2.0 a través de Chatonsky. He abarcado todo lo que he podido, pero me parecía que era muy importante poder abarcar diversos años. Ya que voy con la intervención de la doctora Baigorri. La representatividad era significativa en todas las obras, pero a través de estas tres podía ejemplificar diversas cosas. Existe de algún modo la idea, en mucha teoría y en mucha práctica, de que la narrativa digital son videojuegos o que es literatura digital. Quería salir de esas ideas un poco y buscar 3 ejemplos que se complementaran. Solo una de las obras es interactiva. La primera se basa mucho en arcade, la segunda es textual, no obstante, estamos hablando de imagen totalmente, y la tercera es videográfica. Me parecía que podían cubrir un espectro muy amplio de esta manera, de ahí la importancia de que fueran estas 3. Dentro de eso hay un momento, creo que en la parte de Chatonsky, hablo de flujo y fragmentación y comparo con otras obras contemporáneas, que esto no lo he mencionado en la presentación. Hay varias del mismo tipo. Digamos que he buscado que hubiera 3 que pudieran representar diversas cosas, ¿no? Diversos elementos, teniendo en cuenta esa pluralidad, esa cantidad de características que confluyen en el concepto de obra narrativa digital. Es decir, cómo estudias algo que está desarrollándose ahora mismo y que se está moviendo y que está cambiando. Esta tesis hace 15 años habría sido totalmente diferente y me alegro de haberlo hecho ahora a pesar de sus múltiples dificultades, ¿no? Respecto a las menciones a la cuestión bibliográfica, he intentado ser como muy precisa, es decir, solo citar dentro del texto aquellos autores cuyas citas he tomado mucho más directamente o con los que estoy de algún modo dialogando. Obviamente entiendo que siempre toda bibliografía es incompleta, cualquier sugerencia que quieran aportarme, muy bienvenida, pero sí que he procurado, para mí es una cuestión siempre de manera de escribir también, ¿no? De evitar citar gratuitamente. Sí, me he leído esos autores, pero quizás no lo estoy volcando directamente en este texto. Yo también creo los ascendentes directos e indirectos en mi propia escritura, pero a veces me parecía que no quería forzar la mano de alguna manera, ¿no? Me parece muy interesante la cuestión de poner en valor la aportación metodológica. Para mí ha sido una tarea extremadamente ardua y realmente quiero evaluar cómo puedo sacar más punta a estas cuestiones, porque claro, son varios temas, entonces tengo que ver cómo puedo canalizarlo a través de otras publicaciones, como sea posible, ¿no? Italo Calvino, sí, efectivamente es un referente muy importante. Lo que ocurre es que es una noche de invierno, un viajero quería de algún modo evitar narraciones que plantearan diversos caminos en referencia o diversas ideas coexistiendo en referencia a la segunda obra, porque la segunda obra es tremendamente lineal. Entonces, hay una tradición vanguardista muy importante, pero por ejemplo el poema que cito de Alberti, que es un poema que conozco desde que era niña, era lo primero que me venía a la mente. Es más cinematográfico de alguna manera, esto argumentado así, es muy informal, pero obviamente no lo he citado, tendría que haberlo hecho. Cito a Xavier Berenguer en mi investigación, que él lo trabajó mucho cuando empezó a desarrollar a finales de los 90 todo esto. Siento las omisiones, pero sí que es verdad que de algún modo a veces pienso, bueno, este no lo menciono porque como ya menciono a un autor que cita a estos ponentes clave, hay muchísimos escritores con los que compararlo. Igualmente, el espacio es limitado, había querido disponer de más. Lo que sí quería era un poco distinguir, buscar realmente como las conexiones más directas para mí en relación al bagaje previo y a la investigación que he podido extraer.
Respecto a la cuestión de la comercialización de las narrativas en videojuegos, obviamente es muy, muy importante, pero como comentaba en la parte de las filiaciones videográficas, entiendo que ha habido un debate sobre ludología y narratología, muy especialmente, que actualmente el videojuego está muy consagrado, pero que los investigadores en videojuegos tampoco quieren que la narrativa sea un lastre para ellos, pese a que la narrativa es importantísima y el lenguaje cinematográfico está presente. Entonces, he querido... Y esto también ocurre un poco con las referencias videográficas en general. Obviamente siempre tendría que leer más, pero no quería evitar las referencias más amplias, es decir, de algún modo en investigaciones anteriores contextualicé más cultura digital o arte digital. Ahora tenía que volver a hacerlo, efectivamente, pero quería en la medida de lo posible que las referencias estuvieran lo más vinculadas a narrativa lo que fuera posible. La doctora Baigorri ha citado un libro en este sentido de arte y comunicación, pero quería de algún modo evitar bibliografía que fuera mucho más amplia porque veía que podía ir a buscar directamente conexiones, no condicionar el videojuego cuando puede ser de otras maneras o no condicionar el videoarte cuando además el videoarte tanto se ha querido desvincular de la narración como obligación, ¿no? Como una cuestión, lo que decía antes, ¿no? De que en arte se ve como, bueno, cuidado, ¿no? Nosotros no hacemos cuentos, ¿no? Hacemos otra cosa, ¿no? ¿Qué más? Respecto concretamente a la doctora Baigorri, bueno, creo que he contestado un poco al tema de la legitimación. Producto que carece de legitimación el arte, claro. Bueno, vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Bueno, es que está... sí, claro. Además, lo que he intentado con la investigación era... Vivimos en un contexto muy duro a nivel profesional, en el cual todos debemos adscribirnos a unas cuestiones de carácter más mercantil, de industrias creativas, culturales, a veces sin que uno realmente desee vincularse a este tipo de historias. Respetando lo que hay, quería de algún modo ofrecer otras cosas. A ver, en este sentido, aquí quizás suena muy bonito, pero también en arte obviamente hay un mercado durísimo y que no tiene nada que envidiar a la producción industrial masiva. A veces un poco se olvida esto, y yo no lo he mencionado tanto, pero lo tengo absolutamente presente. El mundo del arte también implica coleccionismo, obra única, venta, bueno, especular, porque el arte es especulación, ¿no? Ahora mismo tiene lugar la Feria de Videoarte de Loop, que es curiosa porque los vídeos son reproducibles, pero hay feria de videoarte y además funciona muy bien, ¿no? Es así, ¿no? La legitimación es constante, el tema es no perder, sino una autonomía de producción, una autonomía de pensamiento, ¿no? Es decir, bueno, pues al menos nosotros podemos teorizar, sin salirnos de lo que nos exige los proyectos de investigación, no sé, las acreditaciones, podemos aportar una visión mínimamente crítica y tal. En este sentido, comprendo, retrocedo un poquito, comprendo los comentarios de la doctora San Cornelio sobre el carácter más interpretativo y hermenéutico, pero no quería de algún modo salirme de ciertos esquemas de análisis que me había planteado en un principio. Como ha podido comprobar, en el caso del primer caso de estudio de Intruder, me he servido muy favorablemente de las aportaciones de una investigadora estadounidense que había analizado hermenéuticamente de Intruder. Pero yo no podía dar, es decir, es una obra en la cual, como decía antes, son 10 juegos, 10 pantallas interactivas. El cuento es de una chica que se reparte en 2 hombres. Como un videojuego, pues va como Pong, ¿no? Claro, esta autora ha hecho una lectura feminista, digamos. Yo no podía entrar en eso, en esta investigación, mucho, porque sería otra investigación. Podía aprovecharlo en la medida en la cual lo que ella describía a mí me servía para estructurar mi análisis, pero yo no iba a hacer un análisis de ese tipo, porque correspondía a otra investigadora, por muy atractivo que fuera. Obviamente todas estas obras poseen, como decía, múltiples capas. Lo que he intentado es ceñirme a las exigencias, pero también a los intereses de las filiaciones, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿por qué no Dakota? Sí. Claro, he dudado mucho. En el caso del anexo, a veces hay artistas, obviamente no tienen una sola obra, tienen muchas. De cada una he elegido la que me parecía más representativa a nivel narrativo. En el caso de estos artistas, todas lo son. De hecho, argumento que es como un gran hipertexto. Pero quería evitar analizar algo que ya estuviera trabajado por otros. En este caso no me quería condicionar. Y también, de todas las obras de esos artistas, quería elegir una que fuera narrativa. O sea, te cuento una historia.
estas obras me encantan y el Artist Statement está muy bien, pero es digamos, una presentación biográfica. Quería que fueran más como cuentos a su manera, historias a su manera más o menos retorcida, ¿no? Y extraña. En ese sentido, dado que trabajaba una artista estadounidense y trabajaba con la traducción al inglés de Intruder, ¿no? Un cuento escrito en español, traducido al inglés, y que trabajaba luego con Chatonsky, que es un artista francés, bueno, bilingüe, quería aportar una variedad idiomática en base a mi experiencia como traductora, no tener que preocuparme tanto por la cuestión lingüística, o sea, es decir, podía haber tomado la versión de Lluvia sobre el mar en inglés. Quería dedicarme más a la imagen como texto y quería que fuera una narración de todas las que me interesan de estos artistas. Me parecía que era una obra en la que yo podía trabajar cómodamente y sin un bagaje demasiado pesado, ¿no? La bibliografía, un solo apunte, acabando. Es cierto que he tomado referencias muy recientes de videoarte, lo he pensado mucho también. Lo que ha ocurrido, bueno, lo que decía, ¿no? Que no quería... el resumen de Michael Rush, efectivamente, era muy contemporáneo, también lo he contrastado con las investigaciones de la doctora Baigorri en videoarte, obviamente, pero como decía, a nivel estructural me resultaba particularmente útil, al mismo tiempo que informativo, sobre las formas de clasificar el videoarte. O sea, a nivel académico poseía, digamos, una capacidad de situarme muy interesante y también, obviamente, a nivel narrativo me ofrecía ejemplos muy concretos como algunos que describo. Como decía, los bagajes son interminables, en fin, he procurado eso. También teniendo en cuenta, por ejemplo, en el caso de las investigaciones de la doctora Baigorri, que ha ido desarrollando a lo largo de los años, todo autor, afortunadamente, si es un buen autor, bebe de otros autores, con lo cual siempre cuentas con lo que estás leyendo a él y estás leyendo a los que esa persona de algún modo ha absorbido y desarrollado. Y creo que eso es todo. Gracias. Si no hay alguna intervención por parte, ¿no?, del resto del tribunal, pues entonces hacemos aquí un pequeño parón para que el tribunal se ponga a deliberar y les rogamos que abandonen la sala un ratito y después volvemos a llamarles. Bueno, pues una vez el tribunal ha deliberado y ha valorado la tesis de la doctoranda Raquel Herrera Ferrer, bajo la dirección del doctor Jordi Alberic de la Universidad de Granada y del doctor Lluís Codina de la Universidad Pompeu Fabra, ha decidido calificar la tesis Érase unas veces, análisis de las filiaciones en obras narrativas digitales, con sobresaliente por unanimidad. En el plazo de una semana le será comunicado el resultado de la votación sobre la mención cum laude, que, como sabe, es una votación secreta que se averigua a posteriori y que le será comunicada más tarde. Y, bueno, por lo tanto, nuestra más sincera enhorabuena y felicidades tanto a la doctoranda como a los directores de la tesis.